Y con esta sintonía que desde hoy va a acompañarnos cada semana en este espacio, saludo ya a Alejandra Vallejo Nájera. Buenas noches. Buenas noches, en Gente al Desnudo. ¿Has visto? Hombre. ¿A qué nos gusta esta ya? Bueno, esta sintonía me encanta, el canon de Pachelbel interpretado de esta manera, me encanta. Fantástico. Claro, sintonía que pone de buen humor, que nos da buen rollo, aunque el asunto de hoy, Alejandra, es complejo. Nada agradable en algunos casos, ¿eh? Es un asunto que hace sufrir enormemente. Sí, y para eso has venido muy bien acompañada a la radio por el doctor Celso Arango, que es jefe del Servicio de Psiquiatría Infantil y Juvenil del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Muchísimas gracias. Porque has traído a este invitado ilustrísimo, además, Ilustrísimo. Alejandra. Primero porque es una persona a la que admiro, que sé que hace una labor espectacular allí donde trabaja y porque ha tenido la generosidad de acompañarme, dado que le he insistido un poquito. Y le he dicho que este espacio pretende ser una caricia para aquellas personas que quizá están en una encrucijada complicada como el tema que vamos a abordar hoy. Yo le preguntaría al doctor Arango, porque va a ser hoy el protagonista absoluto de de esta sección, sí. ¿Qué diferencias hay entre el trastorno de un adulto y un niño? Hay muchísimas diferencias. Diferencias en lo que tiene que ver el tipo de trastornos, en cómo se manifiestan, incluso la misma patología, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la depresión en una persona mayor y ese sentimiento de soledad, de vacío, de desesperanza, de ruina, de que todo va a ir mal. Y en un niño muchas veces la depresión se manifiesta pues a través de la irritabilidad, de los dolores de cabeza, de la desgana en el colegio, ¿no? Son diferentes patologías e incluso en la misma patología distintas formas de manifestarse que están de acuerdo con el desarrollo y con el estado madurativo de la persona que les padece. En principio no nos da la sensación de que un niño, una persona joven, pero en particular un niño, pueda sufrir una enfermedad mental, ¿verdad? Nos cabe como padres la duda de ¿esto será normal? ¿No será normal? ¿Será una cuestión de que no le estoy educando bien? ¿Hay carga genética en el desarrollo de la enfermedad mental durante la infancia? ¿Puede haberla? Bueno, pues lo primero es tener en cuenta que no solo no existe la patología mental, los trastornos mentales en los niños y adolescentes, sino que es más bien todo lo contrario. Por un lado, hasta el 20%, 2 de cada 10 niños sufren algún tipo de trastorno mental. Afortunadamente, muchos de ellos son trastornos mentales pasajeros, menores, efectivamente, y no requieren de una mayor intervención. Pero es que de los trastornos que habitualmente pensamos en la edad adulta, hasta el 70% son trastornos que se originan, germinan en la infancia y la adolescencia. Por ejemplo, la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno del neurodesarrollo, que el primer episodio psicótico puede aparecer con 15, con 20 o con 30 años, pero es producto de un cerebro que se ha desarrollado de forma anómala desde el momento del nacimiento, con lo cual se calcula que hasta más de un 70% de todos los trastornos mentales a lo largo de la vida tienen su origen en la infancia y la adolescencia. ¿Cuál sería para unos padres que muchas veces, tenemos hijos y no sabemos cómo funciona el asunto? ¿Cuál es la diferencia entre lo anormal y lo normal? ¿Qué síntomas? O sea, ¿qué hay que observar? Bueno, hay dos grandes grupos. El grupo de lo que sucede desde el nacimiento, ¿no? Y que por tanto no hay un cambio. Y aquí, por ejemplo, podríamos hablar de la discapacidad intelectual, ¿no? El que se llamaba antes el retraso mental, o podemos hablar del autismo, ¿no? Que se manifiestan desde el momento del nacimiento. Entonces lo que se produce es un desarrollo desde los primeros estadios que no es normal. Y eso lo puede detectar fácilmente o el pediatra o los padres. Sobre todo les cuesta más a los que tienen un primer hijo, que son primerizos, porque no pueden compararlo con los hermanos, claro, ¿no? Claro. Pero muchas veces cuando lo comparan y tiene otros, pues dice, pues este nos señala como el otro, o no nos mira a los ojos, o no sonríe y no interacciona. Esos son todos signos de alarma del autismo. Y luego está el otro grupo, el grupo de las patologías que aparecen en un momento determinado de desarrollo. ¿Pero por qué aparecen? Pues aparecen ¿Por el entorno? ¿Por el ambiente? Vamos a ver.
¿O están ahí latentes siempre? Latentes siempre. Esto yo le digo a los estudiantes de medicina que les digo, ¿qué se necesita para que crezca una planta? Entonces, con semilla, sin semilla ¿se puede crecer una planta? No puede crecer. Y necesitamos la semilla siempre. Y si no la regamos, pues si no la regamos tampoco. Entonces, los mayores condicionantes de aparición de un trastorno mental son condicionantes genéticos. Genéticos. Nacemos con unos genes que codifican unas proteínas que configuran un cerebro que nos hace que esté más protegido o menos protegido a lo que nos sucede en la vida, ¿vale? Uh-huh. Pero una vez que tenemos esa carga de vulnerabilidad, pues nos pueden acontecer distintos sucesos en la vida, desde la muerte de un padre, al acoso escolar, el consumo de cannabis, lo que sea, ¿no? Lo digo porque hay estudios que demuestran que, por ejemplo, el acoso escolar es un factor externo que llega a duplicar o triplicar la incidencia de patologías como la ansiedad o la depresión, ¿no? Así es. Yo creo que el acoso escolar es una de esas grandes lacras que sufrimos, que yo de vez en cuando escucho, ¿no?, gente decir, por ejemplo, bueno, pero esto ha sucedido toda la vida, ¿no? Y yo pienso, y también ha sucedido toda la vida que las mujeres se morían a los 40 años de cáncer de mama, y también ha sucedido toda la vida que la gente con artritis reumatoide no podía moverse, pero... Es casi como una justificación o darle normalidad a algo que no lo es, ¿no? Claro, en el conocimiento hemos avanzado y ahora sabemos que el cáncer de mama se puede curar, y sabemos que el acoso escolar es tremendamente nocivo y que hay que evitarlo, y que además hay medidas que han demostrado ser eficaces para prevenirlo en el colegio, ¿no? Y eso de que las novatadas y el acoso y el bullying y tal hace fuerte a los niños es una auténtica ignorancia, y es desconocer las consecuencias reales de que tiene el acoso escolar en los niños, no a corto plazo, no solo a corto plazo, como hemos visto casos recientes de suicidio, de depresión, de ansiedad. Es que en esa misma entrevista yo decía que hay estudios muy recientes que demuestran que el acoso escolar duplica el riesgo de trastorno bipolar y esquizofrenia 30 años más tarde. 30 años más tarde. A eso iba a preguntar. Qué barbaridad. La incidencia de los traumas nos da la sensación de que los niños son profundamente resistentes o resilientes, que se recuperan de muy volubles, situaciones. ¿no? Claro. Sí, que nos recuperamos de situaciones que como adultos quizá no soportaríamos. Pero esto no es necesariamente así, porque aunque, y confírmemelo, doctor, aunque en el momento de la infancia quizá no eclosione la patología que sea, a raíz de ese trauma quizá viene más tarde, y es a lo que nos dedicamos los profesionales de la salud mental, ¿verdad? Claro. Por un lado pensamos que los niños sufren menos de lo que sufren, y por otro lado pensamos que se enteran menos de lo que se enteran. Y a mí esta pregunta que me haces me recuerda algo que ha venido sucediendo estos últimos 10 años, la crisis económica. Uh-huh. Con la crisis económica aumentan ciertas patologías, y aumentan patologías no solo en el que padece directamente la crisis económica, véase el padre o la madre que es despedido, ¿verdad?, y que está en el paro, sino también indirectamente en los familiares. Y hay muchos padres que para evitar el que su hijo padezca o se entristezca, no le hacen partícipe de que le han echado el trabajo, etcétera. Ese niño lo que ve es que su padre ya no va a trabajar, o su madre está más irritable, y además ya no tiene actividades extraescolares, y ya no le pueden pagar que los fines de semana se vaya con los amigos, etcétera, etcétera. Ese niño no solo sufre las consecuencias indirectas y aumenta el riesgo de depresión y ansiedad, sino que además tiende a culpabilizarse. Algo está pasando mal, que quizás yo soy el responsable de ello, ¿no? Entonces, una recomendación que hacemos a los padres es que hagan participar. Muchas veces pensamos que no se enteran, y naturalmente adecuándolo a la edad del desarrollo, ¿no?, al lenguaje, etcétera, que hagan partícipe a los hijos de ese tipo de cosas, porque si no dejan huella a largo plazo. Y generan una desconfianza del mundo de los adultos. Los padre y madre son los protectores, los que te tienen que preparar para salir al mundo, y si en casa no te están diciendo la verdad, ese niño sale al mundo de una forma ya en quien confío, ¿no? Claro. Si mis propios padres no puedo confiar. Bien, ¿cuál es el trastorno más habitual actualmente? Vamos a ver, la suerte... Hablamos siempre de niños y jóvenes. Sí, de niños y adolescentes, sí. Los más frecuentes son los menos graves. Y los más frecuentes son los trastornos adaptativos, trastornos del vínculo, trastornos de ansiedad.
Que tienen fácil solución, podemos decir, tienen, ¿no? Sí, que tienen fácil solución, pero es importante también el diseminar y el difundir la información, ¿no? Como estamos haciendo aquí ahora, para que la gente, los padres fundamentalmente, niños más pequeños y los adolescentes muchas veces ellos mismos, sepan que tiene fácil solución, pero que hay medidas que se pueden hacer y que se puede intervenir, muchas veces sin farmacología. Y entiendo también que detectarlos a tiempo para que no vayan a más. Efectivamente, y eso es la prevención. Prevención podemos hablar después. Y hay la prevención primaria, que es hacer algo para evitar que suceda en primera instancia, o prevención secundaria, que es una vez que se manifiesta inicialmente, yo evito que vaya más. Le voy a poner un caso muy concreto, muy fácil. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que empieza con esos síntomas de falta de atención en clase, irritabilidad, impulsividad, etcétera, etcétera. Si yo lo trato, probablemente o desaparezca o por lo menos se estabiliza. Si no lo trato, ¿qué pasa con ese niño? Pues ese niño fracasa en el colegio y entonces ya no se siente querido por los profesores, no tiene la estima porque saca malas notas, entonces lo único que tiene es pues ponerse en clase a hacer tonterías para que se rían con él, y esas tonterías van a más, no acaban de reírse, empiezan trastorno de conducta y luego acaba pegándole a alguien, o acaba consumiendo drogas, o acaba en la edad adulta en la cárcel, ¿no? O sea, es una evolución a un trastorno más grave por no haber tratado el primero. Y luego en el grupo de los trastornos menos frecuentes, pero más graves, tenemos algunos que son importantes. Uno de ellos es el autismo. Y el autismo es algo de lo que vamos a oír hablar mucho más de lo que estamos haciendo. Sí, ¿por qué? Porque el autismo se ha convertido ya en la plaga del siglo XXI de los trastornos mentales en países como en Estados Unidos. ¿Y hay un porqué de eso? ¿De ese incremento? Hay un porqué. Hay varios porqués, como siempre sucede en estas cosas, ¿no? El autismo, que era una enfermedad que afectaba a uno de cada menos, era una enfermedad rara, según la Organización Mundial de la Salud. Una enfermedad rara es la que afecta a uno de cada menos de 2.000 niños. Sí, las menos frecuentes. Efectivamente. Pues ahora el autismo aparece en Estados Unidos, en el último censo del CDC, de control de enfermedades, en uno de cada 68 niños en Estados Unidos. Es sorprendente realmente qué ha pasado para que se produzca esta explosión, como la está viendo también en hiperactividad y déficit de atención. ¿Qué está pasando? Sí. Por un lado, una mejor detección de algo que ya existía previamente. Claro. Por otro lado, el uso de un diagnóstico para tener acceso a unos recursos. Si yo tengo algo inespecífico que no sabe lo que es, y vivo en un país como Estados Unidos con un seguro privado, el seguro no me va a cubrir el acceso a los medicamentos o al tratamiento. Si me pone el diagnóstico de autismo, sí. Y por otro lado, hay una serie de factores que se han modificado en nuestra vida diaria, que pueden tener que ver con el aumento de autismo. Uno de ellos, por ejemplo, es el aumento de edad de los padres. Los padres cada vez son más añosos, y está comprobado fundamentalmente más en padres que en madres, que cuanto mayor es la edad del padre, más posibilidad de mutaciones genéticas hay. En el padre más que en la madre, porque los espermatozoides, al estar en los testículos, están más expuestos al exterior, por tanto las radiaciones, ¿no? Y los ovarios están más protegidos dentro del cuerpo de la madre. Entonces, cuantos más años tenga el padre, y la madre también, pero fundamentalmente el padre, más riesgo de mutaciones genéticas hay que explican el autismo. Sí, es que es impresionante. Y la eclosión también de hiperactividad o déficit de atención, que parece, los profesores se quejan mucho de esto, y en épocas anteriores se quejaban menos, aunque quizá también existía, por supuesto que existía, pero verdaderamente el porcentaje de alumnos que padecen este tipo de trastorno parece que va en aumento. ¿Qué está pasando? ¿Están nuestros hijos pequeños sometidos a un exceso de estimulación? No sé, los 5 horas que pasan de media los niños con videojuegos, viendo la televisión, sin tener, recibiendo estímulos para los que no tienen que dar respuesta. ¿Puede ser esta la causa? Vamos a ver, esto nos lleva siempre a la difícil Ahí hay línea. Muchos porqués también. Claro, efectivamente, muchos porqués, y nos lleva a la difícil línea de diferenciar lo que es normal y lo que es patológico. Y cómo esa línea puede ir cambiando en relación al contexto, al país en el que nos encontremos o a la situación. Un ejemplo. Hace no mucho tiempo, ¿qué diría yo? 5.000 años, todos los niños del mundo, todos eran hacían lo que hacían sus padres, o recolectores o cazadores, y a eso se dedicaban, y estaban por ahí recolectando o cazando. 5.000 años más tarde, los niños tienen que ir a clase y estar sentados, en muchos casos, 5, 6 o 7 horas diarias durante 5 días a la semana. Claro, nuestros genes
no se modifican tan rápidamente como avanza la sociedad para permitir que la biología esté preparada para los cambios que le impone la sociedad. Y ahora con estas nuevas situaciones, por ejemplo, con madres que acceden al mercado laboral en la misma situación que los padres, los niños tienen que estar más tiempo solos. Más tiempo solos significa más tiempo en actividades extraescolares y más tiempo sentados, ¿no? Entonces, hay una hiperactividad que se cura en el recreo, ¿no? Y esa es la hiperactividad del que el niño que está poco preparado para estar 6 horas, pero claro, solo está bien preparado para estar contra natura el niño que biológicamente puede inhibir lo que es natural, ¿no? Entonces, para mí, realmente llamar enfermedad a algo que es no hacer aquello que no es natural para el cuerpo es algo que a mí me produce cierta estridencia, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, estamos etiquetando como trastorno mental a lo que es una sociedad que requiere de una biología y de un cuerpo algo que no está preparado para ello. Es súper interesante. También me gustaría destacar que en el déficit de atención, aunque cuando uno lo dice, tendemos a pensar en un niño que se mueve sin parar, no. A veces se da en niños que están así como aletargados, perezosos, que les falta como energía para abordar lo que sea. Los padres califican a este niño es que es un vago redomado y lo que le pasa es que no se puede concentrar en una tarea escolar y por lo tanto termina como perdiendo la esperanza y tirando un poco la toalla. O sea que el déficit de atención no siempre es hiperactivo. Sí, es un diagnóstico diferencial muy complicado, ¿no? Y hay casos, hoy mismo en el Gregorio Marañón hemos tenido una sesión clínica para abordar el tema de los niños con un talento especial, unos niños de capacitación especial, ¿no? Que son niños con un cociente intelectual por encima de 130. Esos también son niños que a pesar de tener un cociente intelectual y venir tan preparados, se aburren en clase, se frustran y acaban suspendiendo. Y sufren muchísimo porque no conectan con amigos de su edad, porque sus compañeros intelectuales son los profesores que no les pueden dedicar la atención que estos niños reclaman, que es mucha. Porque... Y además los profesores no les dejan convertirse a ellos en profesores, que es lo que les gustaría muchas veces, ¿verdad? ¿Cuándo se recomienda un ingreso hospitalario a un niño, a una persona joven, y cuánto dura normalmente este ingreso? Yo trabajo en un servicio de psiquiatría de niño y adolescente que tiene una unidad de hospitalización con 20 camas en el Hospital Gregorio Marañón de aquí en Madrid, y existen no muchas unidades de estas características, ¿no? Fundamentalmente en las principales ciudades del Estado. ¿Y por qué existen tan pocas? Porque realmente es un recurso que hay que dejar para casos extremos. La hospitalización es un recurso muy restrictivo. Es quitar al niño de su ambiente natural, ¿verdad?, de su familia, del colegio, e ingresarlo en un hospital en unas situaciones, pues, están cerrados, etcétera, etcétera. Eso es en casos más extremos. Efectivamente. Nosotros tenemos aquí 20 camas, desafortunadamente está lleno siempre, pero los criterios para ingreso son realmente cuando fracasa todo a nivel ambulatorio y no se puede dar. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes para que un niño ingrese en una unidad de hospitalización? El riesgo de suicidio. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los adolescentes de 16-17 años. ¡Qué barbaridad! Nosotros tenemos aproximadamente, se atienden unos 4 o 5 intentos de suicidio diarios. ¡Madre mía! En esta población. ¿Y hay una explicación para eso? Bueno, la explicación de ese incremento, ¿no? Estaba diciendo usted que hay un incremento. Sí, bueno, vamos a ver, aquí también jugamos con mayor detección. En un país como el nuestro, hemos estado muchísimos años, ¿no? El suicidio no deja de ser pecado, no deja de ser tabú, y sobre todo cuando aparece estas edades, y muchas veces se encubre, ¿no? Afortunadamente ahora se cubre menos, con lo cual las estadísticas reflejan una realidad más cercana a esos accidentes del niño que se caía del 4º piso sin querer, o que se tomaba las pastillas porque no se había dado cuenta que lo había hecho, y la causa de la muerte era una parada cardíaca, ¿no? Y ahora aparece el suicidio, con lo cual se detecta más, ¿no? Entonces, bueno, pues es esa desesperanza ante la vida, unida a la impulsividad típica del adolescente, que es menos capaz de reflexionar y pensar 2 veces antes de hacer las cosas, ¿no? Y porque hay mucha literatura, mucha filmografía que casi, no sé, promueve el romanticismo
de la muerte que los adolescentes terminan no interpretando bien y no pudiendo soportar pues los desafíos propios de la vida, y también con un anhelo de venganza. O sea, alguien se va a acordar de mí, si anhelo de venganza puede haber también en la adolescencia, pero que esto tenga complejo, unas cifras tan elevadas no deja de ser, desde luego, algo que sobrecoge. Yo no puedo dejar pasar de decir, ahora que hemos hablado de acoso escolar hace unos minutos y hablamos ahora de suicidio, no quiero dejar de pasar a decir la relación que existe entre el acoso escolar y la desesperación. Y la desesperación y el suicidio. Eso y es algo que yo creo que debemos todos tener en cuenta. Igual que es otro tema del que se habla muy poco, y hay que decirlo también, 2 de cada 10 niñas sufre abusos sexuales. Sí, es impresionante. Madre mía. Tenemos una responsabilidad de los padres, preparar, y siempre yo insisto muchísimo y sobrecoge a los padres cuando lo oyen comentar, ¿no? Tenemos la responsabilidad de preparar a nuestras hijas y también a nuestros hijos para decir, igual que les ayudamos a cruzar una calle, mira a la izquierda y a la derecha para que no te atropelle un coche. La imagen de nuestro hijo masacrado por un coche es verdaderamente escalofriante. ¿Y por qué no les decimos, igual que les enseñamos a cruzar una calle, por qué no les decimos, nadie tiene derecho a tocarte los genitales, nadie tiene derecho a pedirte que lo hagas, y si eso sucede, nunca que sea un secreto? Y lo tienen que tener clarísimo, y sin embargo no les hablamos de esto, y luego pasa lo que pasa, es una cifra altísima. Y el papel importante también de los maestros, para evitar el acoso escolar. Fundamental. Es muy importante. Fundamental. Los padres, ¿no? Por supuesto, pero los maestros que están ahí cada día. Fundamental. Hay países, por ejemplo, Noruega, desde el año 1996, por Real Decreto de Ley, en todos los colegios se establece un programa que ha demostrado eficacia anti-acoso escolar, ¿no? Uno de los problemas con los que nos encontramos muchas veces es que también aquí, ¿no?, en este país tendemos a tildar de chivato, el chivato al que va al profesora para decirle que un niño ha acosado a otro, cuando lo que han conseguido en estos países es darle la vuelta. Y entonces tienen pósters colgados en los pasillos donde aparece un niño vestido de Superman o Spiderman y dice, sé un héroe. Si ves esto, díselo a los profesores, evitarás un crimen. Entonces el niño que dice, profesora, tal le ha hecho a este otro, no es un chivato, no, es un superhéroe que ha evitado un crimen organizado por parte de ese niño malo, ¿no? Y entonces le aumenta la estima. Hay temperamentos infantiles más proclives a dejarse maltratar por los compañeros de clase. Claro, ese es otro problema añadido, el círculo vicioso, ¿verdad? Yo soy un firme defensor de la integración y de la inclusión y de que las aulas de educación especial estén dentro de colegios normalizados, siempre que eso sea posible. Pero naturalmente, el niño más débil, el niño que tiene, por ejemplo, una discapacidad intelectual, el niño con autismo, el niño más rarito, el que de por sí ya es más rarito, es más proclive a sufrir el abuso. Y en ese niño que ya de por sí tiene una serie de vulnerabilidad inicial, es donde más daño hace ese abuso concretamente. Por lo cual es un círculo vicioso de que se abusa más del que más sufre el abuso, ¿no? Por lo tanto, en esa integración de niños con necesidades especiales en educación normalizada, ahí es todavía más importante evitar el acoso. En las clases lo hace muy bien. El problema fundamentalmente es en los recreos. Claro, porque cuando los recreos no son supervisados, eso es la selva. Claro. Los recreos, los cuartos de baño también es un sitio, desde luego, a vigilar. ¿Qué señales pueden observar los padres cuando su hijo está siendo objeto o víctima de acoso escolar, que no lo dice, que tiene miedo, porque claro, le han amenazado, si te chivas y lo cuentas, vas a morir, o va a morir alguien de tu familia, o agredimos a tu hermanita pequeña que está en el otro curso, que ya la tenemos vigilada? Sin embargo, los padres sí podemos observar algo, que algo está pasando. Suele suceder que hay una resistencia a ir al colegio. Esa resistencia no siempre es directa y es no quiero ir al colegio. Esa resistencia puede ser me duele la cabeza, hoy me duele la tripa, hoy estoy mal, aumenta el nerviosismo yendo al colegio, etcétera, etcétera. Eso es bastante frecuente. La irritabilidad, el no querer hablar de lo que allí está pasando, la bajada en el rendimiento académico, el dejar de los amigos, muchas veces el llorar en soledad, etcétera, etcétera. Son muchos los síntomas, ¿no?, que van configurando esa señal de alarma que debe poner en
en vilo a los padres. Y en ese caso ponerlo inmediatamente en conocimiento del profesor, claro, vigilar al niño más de cerca, que se sienta protegido, que se sienta atendido y que imagino que sienta que esto no es un secreto y claro, que hay que compartirlo. En esos casos hay que activar los protocolos de acoso escolar que deben tener todos los colegios, que aunque no tengan instaurado estos programas de anti-acoso escolar, por lo menos una vez que ya ha sucedido sí tienen la obligación de poner en marcha ese protocolo. Y al niño fundamentalmente es lo que pasa, y pasa con los adultos, lo vemos con mujeres que son abusadas, con maridos alcohólicos que las pegan, que abusan de ellas, violencia de género. No solo sucede eso, sino que se tiende hacia la culpabilización. Lo hace porque soy mala, lo hace porque me lo merezco. Porque me lo merezco. Pues con los niños aparece mucho más, ¿no? O sea, que no solo es el daño que sufren, sino las consecuencias de ese año vivida como esto me pasa a mí porque soy más débil. Hay un estudio muy reciente que salió publicado hace tan solo 2 meses en una revista muy importante dentro de la medicina, como es JAMA, que demuestra que el acoso escolar es más nocivo, produce más psicopatología, más trastorno mental que el abuso por parte de mayores. Y eso, la interpretación que hay es que cuando a un niño abusa un mayor, pues está el daño del abuso. Pero luego la interpretación que se hace por parte del niño es no podía hacer nada por evitarlo. Mientras que cuando un niño abusa de otro niño, está el daño del abuso más el daño de ¿por qué no lo he evitado? Si es un igual a mí, ¿no? ¿Y cómo he sido tan débil de no haber podido defenderme? Bueno, yo creo, Alejandra, que otro día invitamos de nuevo al doctor, porque es muy interesante y tampoco tenemos más tiempo. A mí me queda todas las preguntas del mundo. Pues eso, le invitamos de nuevo otro día, doctor. Así le apetece. Fenomenal, encantado. Doctor Celso Arango, jefe del Servicio de Psiquiatría Infantil y Juvenil del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Muchas gracias. Un placer, hasta luego. Y Alejandra, hasta la semana que viene. Aquí, en Gente al Desnudo. Adiós. Adiós.